Buenos días chicos, ¿cómo se encuentran? Estamos acá nuevamente el día lunes con la clase del séptimo básico que nos corresponde al tema de Grecia y Roma y principalmente enfocarnos en la tarea de Grecia, lo que es hacer la actividad, hacerlo el mapa. La idea era haber estado un poquito más conectados, no sé, vamos a ver solucionar ese tema y ver qué sucede y seguir avanzando con la materia y ver cómo podemos trabajar en conjunto nosotros con el tema de hacer el trabajo y, más bien dicho, la materia. O sea, disculpen, el trabajo práctico que es hacer el mapa. Ahora vamos a continuar un poquito con respecto a lo que era la materia que estábamos viendo la semana pasada. Obviamente nuestro tema principal que estamos viendo en este instante, a grandes rasgos, que después vamos a profundizar un poco más, es Grecia y Roma. Obviamente es una pequeña repasada por completo lo que corresponde a lo que eran los temas principales: territorio, sociedad, religión, aporte a la humanidad, todo lo demás. Lo que tenemos acá, obviamente un pequeño repaso súper rápido: territorio, sociedad, religión, idioma, aporte a la humanidad, los ideales. Recuerden que la actividad de la guía es realizar el mapa, copiar el mapa, hacerlo como ustedes quieran, de la ubicación geográfica de Grecia y Roma, y obviamente todo el mar Mediterráneo que los rodea a ellos, con sus respectivas características y situaciones. Lo pueden hacer en una hoja de blog blanca, en una cartulina, en un cartón, en un material que ustedes encuentran disponible en su casa. Lo pueden pintar, hacer bien sencillo, un mapa mudo, que significa que solamente hacen los contornos y le colocan ¿cómo se llama? Solamente las características del mapa y nada más. Ya habíamos visto esto, también habíamos visto ya la sociedad, habíamos visto lo que era Grecia y Roma, las diferencias entre uno y otro, los ciudadanos, no ciudadanos, sociedad romana, patricio, plebeyo y esclavo. Hemos visto la diferencia entre Grecia y Roma, lo que era su religión. Principalmente el principal dios para el mundo griego era Zeus y para el otro era Júpiter. Teníamos el alfabeto que nos habían dejado. Nos habían dejado el alfabeto como base para nuestro idioma, principalmente el romano hoy en día, que nos dejó el latín, y de ahí derivan casi todas las lenguas que nosotros hablamos en esta actualidad. También ahí vimos los aportes a la humanidad de ellos. Aquí nos podemos parar un poquito para volver a explicar el tema. Disculpen. Aquí principalmente donde nos podemos nuevamente enfocar y nos vamos a detener un poco para seguir explicándolo son los aportes que tuvo, los aportes de la humanidad que dejaron estas civilizaciones, porque son muy importantes, muy importantes. O sea, dentro de todo, lo principal que nos dejó Grecia fue la filosofía y la base de la democracia que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Nos dejó la filosofía principalmente la que nosotros estudiamos hasta el día de hoy, o la más común y lo más los representantes más famosos de esta época fue Platón y Aristóteles, que la clase pasada lo habíamos visto, y Sócrates. Obviamente, acá el primer maestro fue Sócrates, después vino Platón y después vino Aristóteles. Entre ellos tres se diferencian mucho sus corrientes. Entre ellos tres se diferencian sus corrientes, o sea, no es que sean distintas, pero tienen bases filosóficas diferentes, porque Sócrates
Fue maestro de Platón y así como sucesivamente Platón fue maestro de Aristóteles. ¿Qué es lo que nos plantea Sócrates de un principio dentro de su corriente filosófica? Que él planteaba que el ser humano, entre comillas, tenía que comprender objetivamente, aquí el ser humano está en la Tierra. ¿Qué conceptos manejaba él? Los conceptos de justicia, amor, virtud, o sea, los conceptos de uno mismo. Si el ser humano era el ser que manejaba o dominaba, entre comillas, en este momento, estaba ese cuestionamiento de su propia vida. ¿Sí? Tenemos que entender que Grecia, más allá de que nos dejó estos grandes aportes filosóficos, matemáticos, humanísticos, también estaba el tema de su religión, o sea, la religión era muy importante y su vida giraba en torno a estos dioses. Pero Platón también nos planteó, o sea, Sócrates planteaba que el ser humano estaba aquí un poquito en la tierra, que él tenía derecho a estas virtudes. Platón planteaba todo lo contrario, que el hombre tenía que vivir en base a los designios un poco más de los dioses. Él siempre tuvo la obra más famosa que tiene Platón, en la caverna, que Platón dice que todo esto estamos viendo en base al conocimiento. Platón dice que para llegar a este conocimiento, para llegar al ser humano, ser alguien mucho mejor, tiene que entrar a través de la dialéctica, a través de la comunicación con otras personas. Platón, siempre su teoría fue plantear que nosotros estábamos dentro de una caverna mirando hacia adentro, hacia la oscuridad, y no éramos capaces de mirar hacia atrás, hacia la luz donde está el conocimiento. Y Aristóteles dice que todo este conocimiento al final está en uno mismo como ser humano, que posteriormente uno lo vamos a ver, uno lo ve después en octavo básico, cuando empieza a ver el Renacimiento y aparece nuevamente este movimiento filosófico que es la razón, que implantó, ¿cómo se llama?, Aristóteles, donde pone al ser humano como centro del universo. Obviamente también nos dejan el gran legado los dos, Grecia y Roma, lo que es la democracia, lo que es cómo se conformó esta democracia, cómo la democracia nosotros hoy día tenemos ese término, obviamente ha ido mejorando a través de los años. También lo mismo que Roma también tuvo sus representantes filosóficos, Lucrecio, Cicerón, Seneca, pero ellos todos nos hablan a través de la moral y la ética filosófica, así como el ser humano debe comportarse, más bien dicho, para esta época, cómo debería comportarse, cómo debería ser. O sea, nos dejan ahí el código romano, que es lo que nosotros hoy en día, ese código romano, es la base posteriormente de aquí a un futuro, que no es tan lejano. Más de alguno de ustedes va a estudiar Derecho, va a ser abogado, se va a encontrar con esta cosa del código romano, las bases de las leyes, las bases de la discusión. Imagínense, estamos hablando del siglo V antes de Cristo y nos dejaron un legado que hasta el día de hoy lo ocupamos. Obviamente también acá están los aportes a la humanidad, la base de qué. Hay que dejar claro que los griegos fueron los primeros que nos dejaron esta cosa que nos encanta a todos, las matemáticas, nos dejaron la geometría, la aritmética, ellos son los padres de este movimiento científico, la base de la matemática, por eso es tan conocido que posteriormente van a conocer Pitágoras, Tales de Mileto, Arquímedes, Euclides, y los romanos que hoy en día pues, no los vemos tanto o no los ocupamos mucho, los números romanos, que las cifras están desde la letra I hasta la M, obviamente va subiendo, cada letra tiene un valor determinado, juntándose con ella va explicando todo. Por eso le digo, todo este legado nos lo fue dejando Roma y Grecia, más o menos hasta el día de hoy nosotros lo ocupamos. Obviamente todo este proceso, todos estos procesos filosóficos, matemáticos, de lenguaje han ido mejorando con el tiempo. El legado de su democracia, la forma de hacer democracia también ha cambiado, porque originalmente en Grecia y en Roma solamente participaban los hombres.
de cierta edad para arriba. Hoy en día también, desde los 18 años hacia arriba, participan en las elecciones, pero también está la mujer, un gran aporte que se ha hecho a la humanidad, que le integraron a todo este proceso político, que antes la dejaban excluida, ahora no, pero la mujer está de la mano con el hombre, participa en todo. Acá también lo aporta a la humanidad entre la medicina. Perdón, perdón. Como dice acá, en la medicina hicieron notables aportaciones a la filosofía, fisiología y a la anatomía, que tiene que ver todo con el cuerpo humano, diferenciando las causas y los síntomas de las enfermedades. Especialmente el más que brilló fue la figura de Hipócrates, considerado por muchos padres de la medicina y autor hoy en día. Toda persona que estudia medicina, que aquí también en este curso pretendo que de aquí a un par de años más salga algún médico, ellos al graduarse tienen que hacer el juramento de Hipócrates o el juramento hipocrático, que establecía las normas por las que se debían regir los médicos en su desempeño laboral. O sea, principalmente el juramento de Hipócrates dice que el doctor tiene que preocuparse siempre de tratar de salvar la vida de su paciente. Imagínense que hasta el día de hoy, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ya estaba este personaje Hipócrates estudiando medicina, el cual él creó un juramento que nosotros ocupamos hasta el día de hoy. Obviamente en el lado romano no hay que dejar de lado también que para esta época, obviamente todo lo que tuviera que ver con la medicina o todo lo que tuviera que ver con algo distinto, que no se conociera, no se supiera, siempre se le ponía algo mágico de lado. Siempre estaba la influencia de que es un brujo, los dioses intervienen, el lado científico costó un poquito que entrara. Por eso que acá en el lado romano dice, en los primeros tiempos la medicina romana era medio magia, medio religión, y posteriormente, al final del siglo III antes de Cristo, apareció la medicina científica tal cual. Obviamente aquí aparecieron los médicos más científicos y los más tradicionales dentro de los mayores adelantos que tenían para su época. Consideren que para esta época no habían estos adelantos tecnológicos que nosotros tenemos hoy en día. No existían la radiografía, no había mayormente remedio, habían solamente hierbas. Obviamente si una persona se quebraba la pierna, un brazo, no lo iban a enyesar como lo enyesan ahora, tendrían que entablillarlo, ponerle vendas, todo era distinto, era un poco más rudimentario a lo que nosotros estamos acostumbrados hoy en día, pero igual son la base de toda esta medicina que nosotros tenemos. La astronomía, chiquillos. En Grecia nuevamente, esto estamos haciendo un repaso general porque estoy viendo que, como no tengo mucho público presente, nadie quede atrás o nadie se confunda nuevamente con la materia. En la astronomía descubrieron la felicidad de la Tierra, o sea, se dieron cuenta que la Tierra era redonda, imagínense, antes de Cristo ya se sabía que la Tierra era redonda, pero después todo este conocimiento se perdió y en la Edad Media se creía que era plana. Se descubrió que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol. Obviamente acá los antiguos ellos basaban los calendarios lunares, no solares. Nosotros somos solares al revés, de 24 horas de sol y las otras 24 de noche. Lo que es Roma, el filósofo romano Lucrecio descubrió que nosotros todos estamos compuestos por pequeños átomos y que el universo es infinito. Acá también el otro punto que ya habíamos visto fue el aporte de la humanidad, lo que era la escultura en ambos lados. Fíjense acá, cada uno dejó un gran aporte cultural, tanto arquitectónico, la escultura, la pintura, que para la época, nuevamente les digo, miren el nivel que se lograba a través de esa escultura, la perfección de lo que se hacía en mármol.
Acá están los aportes que yo le estaba diciendo, los ideales. Grecia nos dejó la libertad, la democracia, fueron el aporte más importante de la cultura griega, el pensamiento político, que como les digo yo son la cuna de la democracia que conocemos actualmente. Grecia permitió la libertad de pensamiento y expresión, o sea, tanto la política como la filosofía, o política y filosófica, toda la gente tenía derecho a opinar o tenía derecho a tener su propia corriente política, color o pensamiento. Como tenían tantos dioses, yo podía adorar a Zeus como también a Neptuno, o Hades, o Hades, que eran el dios de la guerra y del infierno, o a Afrodita. Yo podía escoger también si me quería seguir a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, tenían una libertad política y también religiosa, pero aquí se le dice más filosófica. Obviamente la diferencia de Roma, que cuando ellos, todo giraba en torno al Estado. Todo giraba en torno al Estado, hacer crecer al Estado. Y el Estado estaba representado obviamente por sus dioses. Cada cual también escogía un dios determinado, pero toda la base de esto era Roma. Roma conquistaba para Roma. Y el romano peleaba en nombre de Roma, siempre por el Estado. Obviamente aquí tenemos una pequeña caricatura dentro de lo que nos representa la antigua Grecia. Acá, dentro de esta imagen que estoy mostrándole aquí, que era el faro de Alejandría, hay vestigio que existió, que fue magnánimo en el sentido que era una obra gigante, espectacular y hermosa, pero con el tiempo obviamente se destruyó y solamente hoy en día hay teorías o bases arqueológicas que existió este faro, que era gigante, que tenía una luz que alumbraba a kilómetros. Obviamente acá también tenemos el principal exponente del mundo griego, helénico, era Alejandro Magno, que él recorrió todo, principalmente el Medio Oriente, conquistando y dejando el legado cultural de Grecia. Tenemos que la filosofía, dice, nació acá en Grecia, los griegos fueron grandes científicos, acá tenemos lo que es el mercado, recuerden que los esclavos no eran libres y los esclavos podían ser también por deudas en Grecia, obviamente pagando la deuda, quedaban libres. Estaba el mundo de los ciudadanos y no ciudadanos. Los ciudadanos era todo hombre griego que había nacido en territorio griego, de padres griegos, padre y madre griega. Las mujeres eran libres, pero no tenían derecho a participar en la política, ellas solamente se podían preocupar de la casa. Podían preocuparse un pequeño negocito, algún puestito, algo, pero no tenían mayores libertades y tampoco tenían mayor opinión. Solamente era el hombre libre el que podía participar y de cierta hacia arriba. También aquí en el mundo griego estaban permitidas la gente extranjera, pero no eran considerados ciudadanos, así que solamente podían comercializar, vivir, pero no participar en la política. El Estado griego era el que mandaba, obviamente mandaba una cámara de senadores, donde había un representante principal que se le podría determinar que era como el mediador, el presidente o un emperador. También por lo mismo les decía, la religión era politeísta, ellos tenían varios dioses, el principal de ellos era Zeus, el más conocido, que posteriormente les vamos a dar una pequeña pasada a ver cuáles eran los dioses. Acá está Roma. Roma obviamente nos dejó un gran aporte cultural, científico, político y arquitectónico, pero Roma fue un poco más bélica que Grecia. Roma se dedicó a crecer, a conquistar el territorio, expandirse lo más que pudiera, y con eso también expandió la cultura. Por eso aquí dice, Roma fue la más poderosa potencia militar y política del mundo antiguo. Tuvo distintas formas de gobierno, monarquía, república e imperio, que eso también los tenemos que ir viendo después, separándolo punto por punto para ir diferenciando cuáles son. También conquistó extensos territorios, Europa, Norte de África, Oriente Próximo. ¿Gracias a qué? A un ejército. Todo este ejército, ellos, como les decía, ellos peleaban por el Estado. Ellos peleaban por Roma y por sus dioses. Por eso fue tan
¿cómo se le puede decir? Casi perfecto ese ejército, porque ellos eran muy disciplinados y muy bien entrenados. Obviamente, también, como decían, funcionarios que dirigían las tierras conquistadas. Cuando Roma llegaba a conquistar un territorio, primero lo hacía políticamente, donde le decía al pueblo que iba a conquistar que si ellos se rendían y asumían que estaban bajo el dominio romano, ellos no les iban a hacer nada, simplemente iban a dejar un gobernador, una pequeña guarnición de soldados para que el pueblo quedara bajo el dominio de ellos. Pero si ellos se oponían, Roma lo que hacía era arrasar con el pueblo por completo y esclavizarlos a todos. Ya chicos, vamos a dejar hasta acá, hasta lo que es Roma y sus características, y posteriormente nos vemos en la próxima clase. Pucha, espero que puedan poder conectar todos de nuevo, aparezcan todos y estemos conversando directamente de lo que es el Imperio Romano y griego y ver las características que tienen y poder trabajar juntos en la fabricación de nuestro mapa que yo les pedí. Ya niños, me despido, cuídense mucho, espero que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase.